Hola gente, ¿cómo va? En este video voy a hablar sobre la visualización más usada para comparar jugadores y capaz la mejor en todo lo que es el análisis de datos en el fútbol, que son los gráficos tipo radar. Yo ya he hablado sobre los radares de percentiles, que son una visualización que a mediados de año sacó Opta para que puedan hacer cada uno, pero yo en este caso voy a hablar sobre los radares de este estilo, como el que ven en pantalla. Obviamente la mano de MPL Soccer tiene todo un módulo para poder plotear radares, como pueden ver acá a la izquierda, y yo les voy a comentar cómo pueden hacerlo de manera muy simple y además utilizando datos del fútbol femenino, de la Premier femenina, que les voy a comentar de dónde se pueden sacar para que ustedes puedan usar en caso de que les interese adentrarse un poco en lo que es el fútbol femenino también, que los datos son lo mismo, lo único que cambian son los intérpretes de esto. Entonces, a grandes rasgos, hacer la visualización de radares es sencilla, lo único que tienen que entender bien es cómo se arma cada una de las visualizaciones, o sea, qué se necesita tener y qué se necesita de los datos, en qué formato poder pasarlos para que la visualización salga bien. Entonces, eso es lo que les voy a contar. Obviamente, si quieren leerlo desde la documentación, pueden hacerlo. Hay muchos ejemplos y, como siempre, está el código. Yo es el que voy a utilizar para ir contándoles. Y hay muchísimas variaciones sobre lo mismo y también para hacer comparaciones de jugadores, que va a ser lo último que veamos en el video de hoy. Así que, sin más, vamos para Python, en donde yo acá ya tengo la notebook armada, voy a importar las librerías como siempre se hace y además voy a definir un par de fuentes que se puede hacer de esta manera, es muy fácil con el módulo de Font Manager de MPL Soccer. Lo único que necesitas es el link del archivo en crudo de lo que es las fuentes, que se puede sacar, hay mucho en GitHub para que se pueda hacer, como este es un ejemplo claro. En ese caso vos podés usar el módulo de Font Manager de MPL Soccer, en el cual a una variable le puedes asignar todas las propiedades de esa fuente y utilizarla cuando vos necesites agregar texto en tu visualización. Es algo muy útil. Yo voy variando mucho las fuentes dependiendo del gráfico y siempre voy probando con fuentes, así los gráficos me quedan más visual, o dependiendo de cuál es el tipo de gráfico, utilice una fuente distinta. Así que les recomiendo siempre ir probando y no quedarse con las básicas que te da por default la visualización. Es algo que le va a agregar un montón a sus visualizaciones. Las librerías son las básicas dentro de todo. Warnings es para que cuando yo hago algo que a Python no le gusta, no me rompa los huevos. Después Matplotlib y Pandas, como siempre. Y después, bueno, un par de módulos dentro de lo que es MPL Soccer, que vamos a ver: el Grid, Font Manager y sobre todo el de Radar, ¿no? Acá en la notebook que van a poder tener en el link en la descripción desde mi GitHub, van a poder acceder a la documentación de MPL Soccer, que es la que vimos recién. Entonces, acá yo tengo un CSV que me saqué de SofaScore, lo scrapeé desde la web, con los datos de la Premier femenina de esta temporada, en la cual vamos a poder tener todas las estadísticas que tiene SofaScore para cada una de las jugadoras, tipo duelos ganados, etcétera. Y a lo último el player y además el equipo en el cual se encuentra cada uno de las jugadoras. Yo con eso lo primero que tengo que hacer es primero plantearme, bueno, ¿qué quiero ver? O sea, siempre con el radar es, che, bueno, lo primero que estaría bueno entender es sobre qué jugador o jugadora querés hacer la visualización, y de ahí entender cuáles son las estadísticas más importantes que vos tenés a mano para poder plotear en un radar. Como vimos normalmente en acá tengo todas las columnas, que serían todas las estadísticas que yo podría tener. Como vimos, hay aproximadamente entre 10 y 12, es un buen número para armar un radar y hacer las comparativas. Entonces, lo primero que es importante es poder armar una lista en la que podamos poner los parámetros del radar, ¿no? Y acá lo único que vamos a tener en la lista son las estadísticas que yo voy a querer usar. En este caso vamos a usar la de duelos ganados primero, y voy a hacer un edit acá para traer todas las que necesito. Y acá ya tengo los parámetros que yo voy a necesitar. Hay tres que son claves de tener, que es el equipo, el jugador y la de minutos jugados, para así yo después poder filtrar el data frame, para filtrar por número de valores, porque yo voy a utilizar info del data frame en general para hacer ciertos cortes en ciertas estadísticas. Entonces me sirve tenerlo lo menos sesgado posible. Así que, y después obviamente si yo quisiera verlo sobre la media de jugadoras de mi data frame, siempre está piola ponerle un filtro de minutos jugados para que aquellas jugadoras o jugadores que jugaron muy pocos minutos no te terminen sesgando a dato que vos querés dar. En mi caso, las estadísticas son estadísticas totales, entonces las que poco jugaron poco contribuyen, entonces no jodería tanto. Pero si yo usara estadísticas por 90 minutos, es imperial que se vea el filtro de minutos jugados, porque
un jugador que juega 10 minutos y en esos 10 minutos completó 5 gambetas, porque puede pasar, te va a quedar como que por 90 minutos hizo 1.000.000 de gambetas y es la reencarnación de Ronaldinho. Así que siempre es bueno tener el dato y entender cuándo filtrarlo y cuándo no. Entonces, estas tres columnas van a servir para yo poder armar el data frame de la mejor manera posible y armar el radar. Y después todas las demás son las estadísticas que voy a usar. En este caso es la de duelos, el porcentaje de duelos ganados, amagues completados, pases, pases clave, intercepciones, despejes, cuántas veces fue amagada y después fauleada y faltas cometidas. Que nada, te pueden dar una buena representación más global, tipo no está enfocado casi en ninguna posición, porque son todas estadísticas medio generales, un poco de duelos, un poco... No está tan enfocado en ataque, nomás, pero es más de duelos y de defensa en sí, estadísticas más generales. Entonces de acá yo lo que voy a necesitar, porque el radar lo que va a terminar necesitando son 3 listas, ¿no? En realidad 4, perdón. Va a necesitar una lista de parámetros, que son los parámetros que tiene que tener el radar, que vamos a usar lo que es parámetros radar, y voy a llamar, no voy a usar iLog, voy a llamar a todos los elementos que están después de la tercera posición. Entonces yo haciendo eso con la lista, la podría hacer de esta manera, y así me queda esta lista con los parámetros que yo voy a usar, y esto es lo que yo le voy a pasar al radar para que me escriba cada uno de los puntos que son. Siempre está bueno mantener el orden de la lista para después cuando calculas los valores sean los mismos y no tener que ir tocando a mano los valores del nombre. Siempre lo mejor es tenerlo lo más automatizado posible. Entonces acá yo defino este param, todos los elementos de la lista de parámetros desde la tercera posición en adelante. Entonces ahí yo también ya tendría que armar el data frame filtrado de las jugadoras, que va a ser el DF que yo definí arriba, y le voy a pasar todas las columnas que están en la lista, ¿no? Entonces yo con eso voy a tener un data frame de este estilo, en el cual en vez de traerme todas las columnas que me traía al principio, me va a traer solo las que yo le pido, ¿no? Y además en el orden que yo le estoy pidiendo. Entonces bien, hasta acá vamos bien. Lo otro que voy a hacer es poder filtrar a este data frame por minutos. Vamos a ver de que en este caso cuánto es el shape del data frame previo a filtrar y posterior a filtrarlo también, ¿no? Entonces una cosa que me gusta hacer a mí es ver cuánto, o sea, en la columna de minutos jugados, que en este caso es minutes play, entender cómo son los percentiles de esa columna, que se hace muy fácil con la función de describe, en la cual acá vos vas a tener la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo de minutos y sobre todo esta parte que es los percentiles. Acá vamos a ver una diferencia entre la media y lo que es la mediana. Está bueno para entender cómo es la distribución bien, porque o sea, lo que es la media es la suma de todos los valores sobre la cantidad de eventos que ocurren. Entonces en este caso sería 246. Y la mediana lo que hace es buscar el punto medio exacto, o sea, el valor de la fila 143 ordenada de menos a más, y es ese el valor que te da el percentil 50 o la mediana. Te da lo que está justo en el medio, no hace ningún cálculo más. Entonces está bueno para fines estadísticos usar la mediana por sobre la media, porque te evita bastante sesgo, porque si hay algún tipo de outlier en lo que es el gráfico, o sea, capaz justo hay un error en la recolección de datos y uno de los minutos te da 1500, eso te va a sesgar a la media, pero no a la mediana. Entonces a mí me gusta generalmente usar lo que son los percentiles. Entonces de ahí yo voy a sacar en dffield, voy a hacer el filtro sobre los minutos, y después a mí lo que me interesa más que nada para poder hacer las listas, porque lo que yo le voy a pasar al radar son todo listas. Entonces le tengo que pasar para una de las jugadoras, que en mi caso voy a tomar a Lauren James en principio, le voy a tener que pasar una lista con todos estos valores que tiene ella. Entonces para eso lo primero que tendría que ver es si efectivamente todas las columnas que son números, que en este caso lo son. Entonces yo lo que puedo hacer es, bueno, del dffield te pido todas las filas, que es en el iLog, que es lo primero que se pide, y después de las columnas dame de la segunda en adelante, ¿no? Y ahí yo ya tengo lo de... Y de acá yo no voy a hacer en principio el filtro de los values, sino que voy a hacer las dos listas que más importan y que terminan como de hacer al radar, que son la lista de mínimos valores y la lista de máximos valores. O sea, vos en todos los radares, cuando lean la documentación de MPL Soccer, van a ver de que hay dos parámetros que se llaman low y high, que vamos a usar los mismos
para no complicar con los nombres, en el cual lo que hace el radar es, para cada uno de los ejes del radar, que pueden ser muchos, las puntitas, visualiza un punto mínimo y un punto máximo, y el value de la jugadora lo pone en el medio, o sea, en el lugar que corresponde entre el mínimo y el máximo que vos le pasaste. Entonces, para que el mínimo y el máximo siempre tengan sentido, lo mejor que se puede hacer, en mi opinión, es venir y hacer un data frame que contenga solo los valores que vos vas a usar en este momento, que van a ser estos. Son todas las columnas que voy a utilizar como estadísticas. Y acá, otra vez usando la función de describe, vamos a ver de que para cada una de ellas voy a tener un mínimo que podría servir como low, y después también un máximo que podría servir como el máximo del radar. Y ahí ya podría haber, obviamente acá queda en consideración porque capaz el mínimo te queda muy abajo y vos querés hacer un poco más visual la diferencia entre jugadoras, o como que no haya tanta diferencia entre los puntos. Y obviamente puedes ir para arriba, puedes usar el percentil 25 como mínimo. Siempre puedes hacer esas consideraciones, pero lo que tenés que entender perfectamente es de que el radar, por cada uno de los ejes y de los parámetros que haya, te va a calcular, te va a plotear el punto del valor de la jugadora entre un mínimo y un máximo que vos mismo definís para cada uno de los ejes. Entonces, en vez de hacerlo todo a mano, a mí me gusta tipo poder hacerlo de la manera más automática posible y no tener que, por cada radar que hago y por cada estadística que hago, tener que definir a ojo o a mano los valores del mínimo y del máximo. Entonces yo lo que hago acá es defino, bueno, yo voy a tener este describe, y lo que puedo hacer en el describe es llamar a lo que es la columna de mínimo, ¿no? Entonces me va a quedar todo en cero. Entonces yo lo que puedo hacer también es entender, bueno, voy a ver si que sea mínimo en cero, como es algo total, es algo que me repercute el tema de los minutos jugados por jugadora, ¿no? Entonces acá voy a meter un filtro de minutes played que sea mayor a, y acá uso los percentiles. Voy a usar la función de numpy de quantile y voy a usar el percentil 30. Puedo usar acá el valor que se me cante. Entonces acá yo le estoy, básicamente lo que le estoy diciendo es de que me traiga todas aquellas jugadoras que tienen minutos jugados mayor al percentil 30. Acá una fe de ratas, puse np.quantile y lo que tengo que hacer es sacar el percentil de la columna de minutes play en este caso. Entonces, bien, con esto yo ya voy a tener, había visto de que el total era 246, ahora me quedo con 172 filas o 172 jugadoras, que todas van a tener un número de minutos un poco más considerable. Entonces, de ahí yo podría hacer exactamente lo mismo, de decir tipo, bueno, describime esto para las columnas que a mí me interesan, que son estas, de la tercera en adelante, y de ese describe tráeme el min. En este caso quedan todas, lo único que cambió fue la de accurate passes, pero bueno, es algo que se puede hacer con el mínimo. Y todo esto yo lo puedo usar como la lista de mínimo. Si yo lo paso, agarro lo que es el values de toda esta serie de pandas y me va a devolver un array. Entonces yo lo único que termino haciendo es pasarlo a lista, y esta es la lista de load que yo voy a necesitar. Y para el máximo es exactamente análogo el pedido, pero en vez de pedir el mínimo en el describe, pido lo que es el máximo. Entonces ahí me va a quedar la columna esta de la lista esta de high con los valores máximos en cada categoría, ¿no? Y de esta manera yo ya tengo el mínimo y el máximo hecho de la mejor manera, y además de la manera más automática posible, porque lo único que voy a necesitar acá es entender cuál es el filtro de las columnas que yo definí acá arriba. Entonces ya aparece data frame con las columnas que yo hago. Voy a tener el mínimo y el máximo de todas las columnas posibles. Esto es algo muy piola si quieren hacer muchos radares y además quieren ir cambiando los parámetros mucho. No tienen que ir tocando radar a radar el mínimo y el máximo, sino de que lo pueden hacer de esta manera y ya lo tienen sorteado para todas. Lo único que tienen que hacer es cambiar el data frame y volver a correr la celda. Acá tengo lo que es estas tres listas, que son las que me van a servir, que es una lista con todos los parámetros, una lista con todos los mínimos de esos parámetros que tengo acá arriba, y una lista con todos los máximos del parámetro de ahí arriba. Entonces, ahora lo único que me falta a mí es poder entender cómo sacar los valores de las jugadoras para poder en cada uno de los parámetros hacer el punto entre el mínimo y el máximo que corresponde a esa jugadora. Entonces, en mi caso voy a definir una variable que sea jugadora 1, jugadora 1, disculpen, en el que yo voy a, esto ya van a entender para qué lo uso, siempre definir esto
lo más temprano posible te sirve un montón para si vos después querés volver a usar el nombre de la jugadora, que en el radar lo vamos a usar, definís una variable y lo utilizas en las veces que quieras y no tenés que llamar siempre a la jugadora en el mismo lugar, y después si querés hacer el radar de otra jugadora vas a tener que cambiar en el mismo nombre, en el mismo lugar, siempre lo mismo, y termina siendo largo. Entonces acá yo voy a llamar a este data frame, que es el DF filtrado por Lauren James en este caso, y voy a tener que, bueno, las primeras tres columnas en este caso a mí no me interesan, entonces voy a hacer lo mismo de iLock, así. Entonces yo acá ya voy a tener los valores que corresponden, y acá lo único que voy a tener que hacer es decirle que me traiga el valor del índice, en este caso es 1, pero para traer el primero siempre yo lo que voy a hacer es hacer un reset index, así no interesa en qué posición del índice está, y con eso voy a tener esto, las series de pandas, que yo si hago lo mismo que había hecho antes de pedirle dos values y esto pasarlo a una lista, voy a tener una lista con los valores, en este caso de Lauren James, y eso es lo que yo voy a decir como values jugadora 1, y eso es lo que yo voy a llevar al radar, porque ya tengo primero la lista de el mínimo, el máximo y de los parámetros, y además ahora al final voy a tener la lista en la cual plotear el radar, porque vamos a ver que 30 está entre 0 y 66, 55 está entre 0 y 100 y así sucesivamente, para poder hacer el radar de la mejor manera. Que el radar lo voy a copiar de lo que está en la página de MPL Soccer y voy a hablar sobre qué son cada una de las cosas que lo componen al radar. Acá voy a tener el radar más simple de uno de los ejemplos de la docu de MPL Soccer, en el cual lo primero que tengo es una lista que te dice lower is better para casos en los que, por ejemplo, mientras menor sea el valor, porque acá estamos asumiendo que mientras más alto el valor es mejor para el ranking, pero hay casos en el fútbol como obtenciones perdidas, o offsides, o capaz faltas, depende de cómo lo quieras ver. Hacer de que el menor número sea lo más alto en el radar es mejor para el golpe visual, porque el lector o la persona que siempre ve va a ver un número más elevado en una estadística y va a pensar que eso es mejor. Entonces, para evitar ese sesgo, como por ejemplo con posesiones perdidas, se puede agregar el nombre de, en este caso creo que era fouls, lo vamos a poder usar para decirle al radar tipo, che, estos parámetros que te estoy pasando y estos valores, por favor invertímelo. Bien, entonces acá voy a llamar a definir la variable de radar con el módulo de radar, en el cual acá tengo las primeras tres listas que yo había dicho, que es la de parámetros, que va a decir el nombre de cada uno de los ejes que estoy ploteando, la lista de mínimo y la lista de máximo. Entonces hasta acá se entiende de que tengo una lista que me da los nombres, no hace ningún filtro, sino de que me pone los nombres en el radar, una que me pone el valor mínimo o el más cercano al medio, y después el máximo, que es el más alejado del medio para hacer el radar, ¿no? Entonces lower is better ya lo expliqué, y después esto es para redondear, esto te dice cuántos aros querés, que es algo bastante más estético, ya lo vamos a poder ver, y después temas de radios y de anchos, que con esto pueden ir jugando y hacerlo de la mejor manera. Para hacer la figura y las axis dentro de lo que es el plot que vamos a hacer, vamos a hacer un grid que literalmente pueden copiar esto así de una, pero lo que tiene importante el grid es de que te deja un espacio en el título para que vos puedas jugar. Entonces acá en el grid es donde vos podés definir qué tanto espacio dejás arriba del gráfico para vos poner en los títulos o el texto que vos tengas ganas de hacer. Entonces con eso se usa. Bien, después tengo lo que es el face color, que lo voy a definir en blanco, y después voy a setear las axis con las axis que yo definí acá arriba del grid, y uso la función que tiene el radar para setear todo lo que haya que setear. Esto se copia y se pega. Después una función para elegir lo que son los aros del medio, que se puede decir que dibuje círculos, y acá lo que se puede hacer es poner el color de estos radares y de estos círculos, que ya van a ver cómo quedan. Y acá es donde yo tengo que poner la cuarta lista que había hecho, que es los values de jugadora 1, porque en este caso todo lo que hice arriba, si yo no hago todo lo de abajo, todo esto, vamos a ver cómo queda, quedaría algo así. Entonces acá arriba yo voy a tener todo el espacio para poner el título, acá tengo los aros ploteados, pero no le hice nada todavía. Entonces ahora lo que falta es poder primero plotear las líneas sobre cada uno de los ejes, y las que se unan las líneas, hacer un color adentro. Después los números, los nombres y toda la bola, que es lo que viene con las funciones que yo había borrado.
que primero es el radar output, que básicamente dibuja el radar. Le tenés que pasar los valores de la jugadora, después decirle la axis en la que estás, que en este caso es la axis del radar, y después los colores del radar y de los aros que vos estés ploteando, que ya lo van a entender cómo queda de color distinto, que van a ser de esto y de esto. Así que nada, y después lo último es el tema de los rangos y de las etiquetas de los parámetros y de los rangos, que lo puedo usar acá, y acá sirve las fuentes que uno trajo en Font Properties. Vos podés cambiar acá la fuente que uses descargada de internet, es donde lo pones, y obviamente el font size es para entender qué tan grande o qué tan chico lo querés. Y por último, algo que a mí me parece esencial es poner títulos, porque acá vemos de que esto lo estoy ploteando en la axis del radar, y acá yo tengo una axis que es de título, por cómo está seteada el grid que yo definí, ¿no? Entonces, voy a tener primero los lugares en donde yo lo quiero poner, que esto ponen el básico y después van tocando hasta ver dónde le quedan. El nombre de la jugadora, que es la variable que yo había definido antes, como la reutilizo acá, la defino como variable y no la tengo que volver a usar. El tamaño de fuente, la propiedad de la fuente, o sea, qué fuente uso, y después alineaciones en vertical y en horizontal. Y lo mismo hago con el equipo, que lo definí acá arriba, que también se puede definir como una variable al principio de todo, para que el gráfico quede de la mejor manera posible, porque ya va a quedar todo ploteado. Y además voy a decir, lo ideal es que el color con el cual vos plotees a esta jugadora sea el mismo color con el cual vos dibujás el radar. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ponerle el mismo color con el que yo estoy ploteando a la jugadora, ponérselo con el mismo color de fuente que indica qué jugadora es. Porque ahora vamos a ver, si yo quiero agregar otra jugadora, lo mejor que puedo hacer es identificar. Acá tengo el colorcito este violeta, que me va a dar, obviamente hace contraste el violeta este con lo que está atrás, en este caso con el blanco y después con el rojo, pero ya se entiende mucho mejor cómo se va armando el radar, ya quedan los parámetros bien definidos. Y acá, como había dicho, fouls, ven que todos van desde el valor mínimo, que en estos casos va desde 4,8 a 19 y así sucesivamente. Y después está fouls, que va desde el más alto hasta el más bajo. Esto es muy sencillo, pueden usar esta función de PLT para sacarse la figura y ya la tienen para usar básicamente. Obviamente se le pueden ir agregando detalles acá abajo y toda la bola, pero nada, es una función muy fácil de hacer. Obviamente hay muchos más ejemplos allá en la docu de Meple Soccer, así que les recomiendo verla. Y si yo quisiera agregar una segunda jugadora, es muy sencillo. Yo podría hacer exactamente el mismo procedimiento de acá. O sea, ya no tengo que tocar nada en low, ni en high, ni en parámetros. Solo tengo que usar, solo tengo que agregar una jugadora 2 para agregar la misma lista de values, pero en este caso de jugadora 2. Lo único que tengo que cambiar. Entonces, acá yo elegí a Katie Selem, que voy a tener, si hago el filtro como lo hice arriba, voy a tener la misma lista de valores, y lo único que tengo que agregar acá es esencialmente otra función de estas, de radar output, que la voy a copiar y pegar abajo, pero en este caso le voy a llamar radar output 2 y le voy a decir a la jugadora 2, y lo único que voy a terminar cambiando acá es este valor de colores, ¿no? En este caso, en vez de ponerle código ETS, le pongo yellow y blue. Además, lo que voy a hacer es acá ponerle el mismo texto, pero del otro lado, para hacer como la comparativa izquierda y derecha de la jugadora 1 y la jugadora 2. Y acá lo único que tengo que hacer es definir la variable de equipo 2 para la jugadora 2, ¿no? Entonces yo con esto acá me queda. Yo acá puedo usar lo que sería blue, así me contrasta menos, y corro la función para ver cómo me queda algo así. Entonces en este caso tengo a Katie Selem, que acá yo le podría, en vez de haber hecho la alineación izquierda, la podría haber hecho para la derecha, así queda mejor y queda más centrado todo. Y bueno, se ve el radar como contrasta mucho más lo de Katie Selem, porque tiene mejores valores. Acá ustedes lo que pueden ir haciendo es retocando lo que es el alfa, un parámetro que se puede agregar acá, y le voy a decir de que sea de 0,5, para así queda algo un poco más visible. Obviamente acá la elección de colores es muy importante. Acá yo lo puse en yellow y blue, que son colores bastante fuertes, pero la idea es que se pueda ver. Obviamente le pueden agregar marcadores y todo lo que quieran al radar para hacerlo mucho más visible. Ya esta es la base, después hacerlo más estético y más visible queda
un poco en ustedes y en la investigación que les guste hacer para poder mostrarlo, ¿no? Entonces, sin más gente, esto está muy piola para que puedan comparar dos jugadores, dos refuerzos. Obviamente las comparaciones, la manera de hacerlo la tienen ustedes. Lo que es muy importante es que ustedes entiendan bien qué estadísticas usar, o sea, como que tengan la comprensión de, che, estas estadísticas para comparar estos dos jugadores me sirven un montón, o son estadísticas que yo estoy haciendo para comparar sesgadamente dos jugadores. Así que nunca usaría estadísticas totales para comparar un jugador que jugó 500 minutos y otro que jugó 1500. Y tampoco usaría el dato de veces amagado o despejes si estoy hablando de un delantero y también de un defensor. Entonces no traten de mezclar manzanas con peras en estos análisis, sean conscientes de eso. La manera de hacerlo siempre es la más fácil, o sea, la manera de visualizarlo siempre es la más fácil. Lo que más valor suma es el concepto que ustedes le dan a la visualización y qué historia ustedes quieren contar con esto. Así que sin más gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Como siempre, si llegan hasta acá, se los agradezco de corazón. Me sirve un montón al canal que le pongan me gusta al video y que también le comenten para que yo pueda seguir subiendo contenido de este estilo. Así que muy buena semana y chau chau.